Extra Noticias, 6 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Vamos a conocer lo más importante del día resumido en nuestros titulares. Testigo de agente judicial compromete a acusado de desaparición de Keibril. Mujer muere quemada tras no recibir atención psiquiátrica tras denuncia de vecinos. Padre entrega a su hijo como sospechoso de homicidio de un guarda que cuidaba obra de construcción del nuevo estadio de Punta Arenas. Al menos 4 denuncias diarias recibe el OIJ por estafas, ofreciendo empleo. Inflación estable beneficia a quienes pagan alquileres siempre y cuando estén pagando en colones, pero medida afecta a dueños de propiedades. Israel conmemora un año del ataque de Hamas que dejó una profunda huella en su sociedad. Grupos pro-Palestina protestan en Costa Rica por lo que consideran el inicio de un genocidio. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones que tenemos para ustedes hoy. Vamos a tener información desde Tibás con nuestro compañero Kenen Rojas, desde Heredia con Leo Sandí y en Cartago nuestro compañero Cristian Fallas nos informará precisamente esta primera información. Según un agente del OIJ, quien testificó este lunes, el sospechoso de la desaparición de Keibril, de la niña Keibril García, le confesó a su madre que había cometido un gran error con la bebé. Cristian nos trae todos los detalles. Adelante. Buenas tardes, Paul, estimados televidentes, qué gusto saludarlos. Efectivamente, el día de hoy es un agente del OIJ, parte de este equipo de investigación por esta desaparición de Keibril García Amador, y donde hay que reconocer, este testigo fue muy preciso con todo su relato, bastante claro, bastante cronológico, y también impresionante que se acordara, por ejemplo, de la matrícula del vehículo del sospechoso, los 2 apellidos de los fiscales, de los testigos, bueno, en fin, fue bastante importante para la fiscalía este testigo, que el día de hoy también reveló algunos datos que no habían trascendido para terceros. Por ejemplo, esta situación que planteó a través de una llamada anónima, precisamente una información que ingresó al centro del OIJ en momentos en que ingresaban muchísimas llamadas acerca de la desaparición de la bebé, donde apuntaban a Casasola como el principal sospechoso de la sustracción, y que además, lamentablemente, así lo dijo el testigo y el agente del OIJ, que todas esta llamada sobre todo apuntaba a que la bebé estaba fallecida, pero vamos a ver exactamente porque va más detalles acerca del aporte hoy de este testigo, que llegó hoy en horas de la tarde, un poco retrasado porque venía desde Heredia, y la audiencia de hoy precisamente empezó a la 1:30. Vamos a ver de qué se trata. El testigo de cargo tiene más de 25 años de laborar para el OIJ como investigador. Relató detalles ante las partes que hasta la fecha no fueron revelados, como confesiones del acusado Casasola a su mamá sobre lo ocurrido con Keibril, y confirmó que la mamá de la bebé le dio detalles al PANI sobre el plan de Casasola y ella para deshacerse de su hija, y así evitar la prueba de paternidad programada para el 12 de abril del año anterior. Se debe recordar que casualmente la desaparición de Keibril ocurrió, según el OIJ, a las 11:45 de la mañana del 9 de abril del año anterior. Dentro de la misma dinámica que se estaba llevando a cabo y la gran cantidad de llamadas e informaciones que estaban comenzando a ingresar a la delegación, así como al centro de información de la fuerza del OIJ, ingresó, dentro de muchos otros, un psico anónimo en el que indicaban que el padrastro de la madre de la bebé había indicado que él tuvo participación en la desaparición de Keibril y que la bebé podría estar fallecida. Asimismo, que este sujeto, Adrián Casasola, le manifestó a su madre que él la había cagado. El testigo además confirmó que el carro de Casasola solo tenía el asiento del conductor, y que tras una revisión forense
al carro, no se ubicó indicios de interés para esta investigación. De esa denuncia sí, pues tengo conocimiento de que Naidelin efectivamente refirió que todo fue arreglado, que Hugo Casasola, con el fin de evitar que se hiciera esa prueba de paternidad y que fueran a tener un problema, de que inclusive la madre de Naidelin pudiera ir a la cárcel, de que inclusive pudieran quitarle a los 2 hermanitos menores que tiene Naidelin, una niña que tiene en común Hugo Adrián Casasola Salas con Fabiola, y otro niño. Entonces ella estaba pues obviamente asustada y la idea era entregarle la bebé, pero ahí narró que ella efectivamente, es decir, ambos sabían que si les hacían la prueba se iban a dar cuenta de que el padre de la bebé era Adrián, ya que ellos mantenían relaciones sexuales. Según la Fiscalía, para este martes se tendrá el testimonio de la madre de Keibril, audiencia que será privada para terceros. Esta testigo de cargo tiene apenas los 13 años de edad recién cumplidos. Mañana 8:30, Paul, estimados televidentes, inicia este quinto día de este juicio acá en los tribunales de Cartago con la declaración de la mamá de Keibril, que como lo hemos indicado y por razones obvias va a ser privado para terceros o privada para terceros esta vista. Sin embargo, es muy importante para la Fiscalía porque hay que recordar que no solamente se está aquí debatiendo sobre la sustracción y desaparición de la bebé, sino también de estas 3 violaciones agravadas que acusa el Ministerio Público a Casasola. Ya para horas de la tarde se dispondrá de otro testigo que es otro agente del OIJ importante para esta investigación, y básicamente faltaría solo un testigo por parte del Ministerio Público para luego darle la palabra a 2 testigos de descargo de a la abogada defensora de Casasola. Así que pronto a terminar lo que sería la parte testimonial para luego dar paso a lo que sería la incorporación de prueba y posteriormente las conclusiones que iniciaría el Ministerio Público en este caso. El día de hoy bastante revelador este relato, Paul, donde apuntamos nuevamente, increíble el cómo se acordaba esta gente que no se apoyó en ningún tipo de documento o el expediente para recordar paso a paso la investigación, que fue lo que se dio, horas, detalles, fechas, incluso los apellidos de testigos y también incluso la matrícula de este carro muy particular del acusado. De momento la información que trasciende acá de los tribunales de Cartago, pero ustedes tienen más acá en esta noticia. Con ustedes, muy buena tarde. Gracias, Cristian, por el detalle de esta información. Seguiremos dándole cobertura a este juicio y a los testimonios que se han dado sobre este caso. Ahora vamos hasta Barba de Heredia, donde un hombre cuenta su historia de cómo intentó salvarse y salvar también a su hija después de que su ex esposa intentara incendiar la casa en la que vivían. La mujer falleció calcinada este fin de semana y se investiga si le podían haber dado algún tipo de atención médica y se le negó. Leo Sandí nos amplía. Leo. Hola, ¿qué tal, don Paul? Buenas noches para todos los que están a esta hora aquí en Extra Noticias y en Extra Radio. Sí, una situación lamentable que sucedió este fin de semana y que, como nos va a decir y como nos decía ahora cuando estábamos haciendo la entrevista a don Justo Martínez, el ahora viudo, lo que él quiere saber es qué pasó en la Fiscalía de Heredia y por qué la ayuda no llegó a tiempo cuando le dijeron que iba a presentarse. Escuchemos y veamos esta nota que hemos preparado acerca de lo sucedido este fin de semana acá en el sector de Virrey de Heredia. Don Justo Martínez describió a Extra Noticias cómo salvó la vida de su hija y la suya de morir calcinados en su casa de habitación en Virrey de Heredia la madrugada de este sábado 5 de octubre, ya que la idea original de su ex esposa, de apellido Hernández, era atentar contra otras 2 personas más. Es que ella lo que quería era quemarlos los 3. Ella había dicho eso a una vecina. Dar los pastillas en un café o en la ropa, en la comida, para que me durmiera yo y la chiquita y ella, quemarlos los 3. Entonces yo lo que fui a agarrar a la bebé y correrme por aquí, dar la vuelta. Otra vez a Jalón de Julio. Fue cuando ella ya se encerró en la casa, porque yo me fijé bien de largo. Cerró, se encerró, puso música, hizo lo que estaba haciendo adentro, no sé qué estaba haciendo,
Sí, ya fue lo mismo, y ya cuando ya a las 4:30 ya fue cuando ya comenzó a echar humo, entonces yo me fui para que llamaran a los bomberos. Don Justo contó que al parecer su pareja sentimental tenía comportamientos extraños. De antes, ella tenía eso tenía ella de venir ya como 15, 13 más, algo así. Ella ya venía como descontrolada, ella llegaba un día, estaba digamos 2 horas tranquila, conversaba con usted, después lo comenzaba uno a decirle cosas ya, otras palabras. Es decir, ya no anda bien, digo yo, ya no anda bien. Entonces le digo yo que si, ¿por qué no la acompaño a un hospital? Me dice que no, que me importaba a mí, déjeme, que yo me quiero morir, dice. Y usted también, yo quiero que se muera y Dayana. Y que ese carro se queme, yo tengo un carro, que lo tengo ahí. Que todo quede en ceniza, dice. Ah, bueno, está bien, le digo, está bien. Entonces, cuando yo trataba de llevarla, entonces lo que hacía era molestarse más. La tragedia comenzó cuando en la casa de Julia Zamora, vecina de don Justo, y la ahora fallecida, inició una situación problemática. Porque se me metió a la casa, me quebró vidrios, me quebró trastos, me tiró una taza casi de agua, estábamos tomando café y nos tiró la taza de café. Entonces, como estaba haciendo loco, llamaron a la policía. Una sobrina mía lo llamó. Ahí en la corte fui y di la misma declaración de lo que había sucedido con ella. Y ella estaba ahí, bueno, en la delegación ella estaba haciendo mal. Ella tiraba patadas, le trataba mal a los policías. En la fiscalía me hicieron la misma interrogación a mí. Entonces yo les dije lo mismo. Y entonces me dijeron que qué quería para ella. Yo le dije, no, yo no quiero nada, ni cobrarle lo que ella me hizo, porque ella no tiene dinero. Y tampoco la cárcel, porque ella es amiga mía. Lo que sí quiero es que le den un tratamiento por lo menos de psiquiatría. Según testigos, Hernández fue liberada luego de estar en la fiscalía. Al llegar a la casa, comenzaron las horas finales de su vida. Y ahí eso fue lo que pasó, que ella se encerró y encendió la casa por dentro. Ahora, don Justo y su hija están viviendo en un cuarto que les presta una vecina. Yo pienso en mi hija, que ella estudie y crearla, yo darle lo que ella se tiene que dar, todo el estudio, cuidarla y todo eso. Y es una lección que es duro. Al final, lo poco que pudo rescatar don Justo de su casa habitación fue la Biblia que le había regalado a su exesposa. La misma todavía tiene páginas que no fueron consumidas por las llamas. Así que, don Paul, esa es una historia que todavía deja muchas dudas, especialmente por el tratamiento que se tuvo luego en fiscalía cuando se llevó a la mujer de apellido Hernández a la misma. Lo que justo nos decía es, quiero saber por qué no se hizo en el momento las pruebas, que le dijeron que se iban a hacer por medio de un psiquiatra. De hecho, hemos hecho la consulta a la Fiscalía, a prensa del Poder Judicial, y a esta hora no hemos recibido una respuesta acerca de este caso. Y nada más para cerrar, obviamente fueron horas complicadas para don Justo y su familia, a tal punto que cuando recibieron el cuerpo prácticamente que el funeral ha tenido que ser con ataúd cerrado porque los restos son prácticamente irreconocibles. Don Paul, aquí desde el sector de Barba Heredia, junto a Heber Agüero, Leo Sandí. Gracias, Leo, por esta historia, por darnos este informe, que lo que llama la atención es si recibió o no la atención debida que necesitaba esta persona y si los protocolos de atención, tanto en la Fiscalía como en la Fuerza Pública, fueron los adecuados. Estaremos al tanto de este caso. Vamos con otros temas. Un padre entregó a su hijo como sospechoso del asesinato de un oficial de seguridad en Esparza. Don Álvaro, así que era como se llamaba este oficial, perdió la vida este fin de semana en un intento de asalto. Don Álvaro Umaña, el guarda de seguridad de 71 años, asesinado en medio de un asalto la madrugada del domingo dentro del Centro de Entrenamiento de Punta Arenas, FC, tenía 3 días de laborar en la empresa. Su nieta contó a Extra Noticias que su mamá le advirtió de lo peligroso que era el trabajo. Mi mamá me contó que
el sábado o el viernes él vino a contarle que había conseguido el trabajo, ¿verdad? Y que estaba trabajando ahí de guarda. Mi mamá nada más le dijo de que tuviera cuidado, ¿verdad? Porque usted sabe que hay mucho peligro. Y de ahí la llamaron ayer para darle esa noticia. ¿Él tenía 2 días de haber empezado ahí? De ahí, por lo que me contó mi mamá, creo que sí, llevaba varios días o hasta el viernes vino a contarle que había conseguido el trabajo. Al parecer, don Álvaro tenía pensado en comprarse una bicicleta, por lo que le urgía el trabajo. Incluso un ex guarda de seguridad de las instalaciones señaló que él en varias ocasiones preguntó si había un espacio para poder trabajar. Yo lo vi a él cuando él llegó y habló conmigo, me dijo a mí que si había trabajito ahí, que guarda y que no sé qué, porque ya era mayor. Le digo así, pero quién sabe aquí, porque aquí es muy duro, porque el señor no quería meter a nadie. Yo estaba solito, yo trabajaba solo. Yo entraba a las 5 de la tarde y salía a las 6 de la mañana. Su nieta destacó que él vivía en el barrio Juanito Mora y que constantemente los visitaba y que era una persona muy alegre. Estuvo viviendo acá varios tiempos, pero después se fue para allá y ya después venía como cada 2 días o casi todos los días a visitarnos. Esta no es la primera vez que ingresan a robar a las instalaciones donde construirán el nuevo estadio de Punta Arenas. Yo estaba en el turno de noche y llegaron unos muchachos, 4 muchachos. Bueno, yo vi una bulla y me asomé a ver qué era, pero yo no vi a nadie, como el zacatillo estaba altito. Cuando yo di la vuelta, sentí algo, pero como un relámpago. Cuando sentí que me estaban dando y que el revólver, yo decía que yo no tenía revólver y me daban ellos. Y cuando me empezaron a arrastrar por todos lados, me llevaron donde estaba yo, empezaron a revolcarme todo. No encontraron nada, empezaron a desarmar todo, y cuando vi que me andaban para allá y para acá amarrados, y empezaron a despedazar ya y se llevaron las herramientas y todo. Entre los sospechosos de golpear hasta matar a don Álvaro se encuentra un menor de 17 años, quien junto con otra persona robaron herramientas que utilizan para los trabajos de construcción que se realizan en las instalaciones. Cabe destacar que en la noche del domingo el papá de uno de los sospechosos del homicidio entregó a su hijo a las autoridades. Se aproxima a la delegación policial de Esparza el padre de un menor, quien indica que al parecer figura como sospechoso en la situación presentada en el sector de la Reseda en horas de la madrugada. Importante que de acuerdo a lo que manifiesta el padre, él viene a hacer entrega del menor y ponerlo a la orden de la autoridad judicial correspondiente para que se realice el trámite correspondiente. En el lugar, otro compañero de don Álvaro resultó con varios golpes, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Consultamos a la oficina de prensa de Punta Arenas FC y nos indicaron que el guarda de seguridad no trabaja para el club, pero que efectivamente en ese lugar se construye el centro de entrenamiento y que por lo tanto no podrían dar más detalles. Un oficial de la Fuerza Pública resultó herido en una balacera en el ramal 7 de Batán. Al parecer, cuando patrullaban por la zona, fueron interceptados por 2 sujetos quienes con armas largas dispararon contra la patrulla y luego huyeron por los bananales. Así quedó la patrulla de la Fuerza Pública tras una balacera en el ramal 7 de Batán, en Limón, donde un oficial resultó herido de 2 disparos en la pierna. Los oficiales realizaban un recorrido en la zona cuando de pronto fueron interceptados por sujetos que portaban armas automáticas. 2 personas con armas automáticas impactaron en al menos 16 ocasiones el vehículo policial. Uno de los oficiales resultó herido en su pierna derecha en 2 ocasiones. A él se le remitió al centro médico donde se ha estabilizado. Mientras tanto, la Fuerza Pública intentó, mediante diversos patrullajes y operativos, de localizar a los sospechosos. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible ubicarlos por la gran extensión que existe de bananales en la zona. Al parecer, los gatilleros huyeron por unas bananeras, lo cual es característico en la zona. De acuerdo con expertos, estas son parte de las situaciones a las que se enfrentan los oficiales en zonas conflictivas, pero además esta es una forma de amedrentar a las autoridades para que no ingresen a estos lugares. En estos casos donde se dan ataques contra radiopatrullas y vehículos policiales en zonas rurales es por 2 razones. O para empoderar al grupo criminal, diciendo nosotros somos los que mandamos en la zona, que no entre la policía,
o para encubrir un evento criminal de mayor envergadura que se está llevando a cabo en ese momento, algún movimiento de dinero, estupefacientes a gran nivel, etc. O incluso para esconder a una persona de la zona. Entonces, si el gobierno no reacciona de forma fuerte, si no se identifica y se toma posesión de la zona capturando a los sospechosos, van a replicarse este tipo de eventos y van a aumentar las zonas donde los criminales creen que mandan ellos y no la fuerza pública y no las autoridades del país. La violencia ha aumentado en los últimos años en Batán por la disputa de los territorios. Para poder erradicar esto, el experto señaló que se deben unir fuerzas policiales. Los responsables de estos actos aún no han sido capturados, pero las autoridades están tras sus pasos. Sobre este tema, hace muy pocos minutos, la Fuerza Pública anunció que ya tiene identificados a 4 sospechosos, entre ellos un menor de edad que estarían involucrados precisamente en esta balacera y que ya están siendo buscados por las autoridades competentes. Un menor de edad y son 4 hombres, uno de ellos menor de edad, que estarían involucrados en esta balacera. La ilusión de un nuevo trabajo y unirse a la fuerza laboral de este país terminó siendo una estafa de pesadilla para una mujer que perdió 900.000 colones mientras le hacían lo que fue al final una falsa entrevista de trabajo por teléfono. La persona me tiene en el teléfono haciendo. Bueno, esta nota corresponde precisamente a lo que vamos a hablar, que en cuestión de segundos, precisamente los estafadores lograron sacar casi 1 millón de colones a una joven mujer que creía estar en una entrevista de trabajo. A pesar del esfuerzo, el robo fue consumado. Según el OIJ, se presentan diariamente 4 denuncias por esta razón. La ilusión de un nuevo trabajo y unirse a la fuerza laboral de este país terminó siendo una estafa de pesadilla para una mujer que perdió 900.000 colones mientras le hacían lo que fue al final una falsa entrevista de trabajo por teléfono. La persona me tiene en el teléfono haciéndome consultas para la supuesta entrevista. Entonces él me va diciendo que vamos haciendo la entrevista mientras se va llenando el link, por lo que él me hace consultas de una entrevista muy normal, muy básica, de lo que uno respondería, y mientras lleno el link me indica que selecciona el banco, que es un banco de entidad nacional, que indique mi número de cédula, que es el número de usuario, y la contraseña. Luego de esto, él sigue realizándome preguntas de mis trabajos anteriores, de a qué me dedico y de mis estudios académicos. Mientras también va haciendo otras preguntas en este link donde me consulta el banco, cuál sucursal me queda mejor. Y es en el momento en el que yo me percato, porque me llega una notificación a mi correo electrónico, que habían ingresado a mi banco y me estaban estafando. La mujer, aunque intentó detener las transacciones, los maleantes tuvieron el tiempo necesario para hacer 2 transacciones. Una por 650.000 colones y la otra por 250.000 colones. Ellos se mantienen en mi cuenta y logran hacer un segundo SIM móvil a otra cuenta diferente y logran sacar todo de mi cuenta dejándome en cero. Es de ahí donde también me llaman del banco y me indican que si yo estoy realizando estos tipos de transferencias, y yo les notifico que no, que me está realizando una estafa. Aunque todo parecía real, esta costarricense fue parte de las 1.184 personas que durante este 2024 que han sufrido una estafa laboral. Ellos lo que quieren es primero acercarse a la persona, generar confianza para poder ya sea obtener información valiosa de la persona, porque muchas veces lo que consiste es, bueno, usted para poder optar por este trabajo tienes que depositar tanto a esta cuenta o hacer tales acciones o brindar tal información. Puede consistir en varias líneas. Generalmente es o captar información sensible para poder, digamos, generar, digamos, la estafa que le genere réditos a ellos, o brindarles, digamos, un tipo, digamos, de cuenta en el cual tienen que depositar o un tipo de acción. Entonces ahí lo que captan es ese tipo, digamos, de remuneración en cuanto a esto. Es por ello que la recomendación de siempre es tener cuidado con los links que se les sean enviados. Debemos saber que los ciberdelincuentes en Costa Rica están utilizando el timo,
de la firma digital de una manera muy seguida. Sin embargo, lo que más le debe llamar la atención es que le envíen un enlace donde debe ingresar datos confidenciales, aunque le parezca que está ingresando datos de su correo o de su banco para un trámite. Esto no es así y es uno de los tantos engaños que realizan los ciberdelincuentes. Más de 5.000 personas han sufrido algún tipo de estafa durante este 2024 en nuestro país. Vamos a ir con nuestro compañero Kenneth Rojas hasta San José. Él nos va a hablar un poco sobre la inflación y también cómo esta noticia de la inflación afecta a quienes tienen alquileres. No solo quienes pagan alquiler, sino quienes también tienen propiedades que alquilan. Kenneth. Don Paul, un gusto saludarlo a usted, nuestros amigos televidentes. Según el nuevo dato que ha dado este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el costo de la vida más bien sufrió o experimentó lo que se conoce como deflación. Eso significa que fue en términos generales los casi 300 productos que conforman la canasta básica más lo que bajaron de precio que lo que subieron en comparación al mes tras anterior, es decir, la comparación que todos los meses hace el INEC en cuanto a el aumento de la inflación en nuestro país. Y como usted bien lo indica, esta situación no solamente es una buena noticia para el bolsillo de todos los que a diario compramos productos o también bienes que están relacionados con la canasta básica, sino que también es una noticia positiva para las personas que alquilan casas cuyos contratos y montos se definen en colones. No así para las personas que son dueñas de estas viviendas, ya que esto significa que al cumplirse el año del contrato y que puedan en ese momento ejecutar y aplicar un incremento en esa mensualidad, pues al ser deflación, es decir, una inflación negativa, no pueden fijar un incremento en esa mensualidad que pagan las familias. El detalle de esta información la vemos en la siguiente nota. Durante mucho tiempo, en nuestro país se acostumbró a que las mensualidades de los alquileres de casas aumentaban hasta 15% por año. Pero eso cambió en los últimos años con una reforma a la Ley General de Arrendamientos Urbanos. Ahora, ese incremento se determina según el índice de precios interanual que calcula el INEC de los últimos 12 meses antes de que se cumpla cada año de alquiler. Y cuando esa inflación acumulada es negativa, es decir, existe deflación, los arrendadores, o sea, los propietarios de la casa, no podrían aplicar un aumento. Al aplicar eso a los dueños de casas de alquiler que en octubre cumplen cada año de contrato, se toma en cuenta el costo de la vida anual a septiembre pasado, que fue de menos 0.14%. Por lo tanto, al no existir inflación, el incremento sería de 0 colones. De acuerdo al artículo 67 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el indicador que se utiliza para las variaciones o los aumentos interanuales dentro de un contrato de arrendamiento es el valor del IPC del mes correspondiente. En este caso, dado que el IPC del mes de septiembre fue negativo, para aquellas familias que les correspondía dentro del contrato de arrendamiento vigente un posible aumento, este va a ser de 0, dado que este indicador, repito, fue negativo. Cuando sí existe inflación durante los últimos 12 meses, sí se podría fijar un aumento, pero de igual manera, con la tendencia reciente del costo de la vida en nuestro país, ese ajuste sería mínimo, por no decir insignificante. Veamos el caso del mes anterior. Para los contratos que se cumplía el año en septiembre, se contempló la inflación interanual a agosto, que fue de 0.31%, lo que significó un aumento de apenas 620 colones para un alquiler de 200.000 colones. De forma paralela, la información del INEC reporta que el índice de alquiler de mercado, esto es lo que están estimando como variaciones anuales de la renta a nivel de lo que es las gentes que están buscando vivienda para alquilar, reporta un aumento del 4.30% septiembre de 2024 contra septiembre de 2023. Esto significa que si alguien iba a buscar en la actualidad una vivienda de alquiler de, por ejemplo, 300.000 colones que pagaba el año anterior, en la actualidad va a tener que pagar cerca de 13.000 colones más
de lo que pagaban el año 2023 a estas mismas fechas. La forma de cálculo actual beneficia a los dueños de casas de alquiler cuando la inflación se dispara, pues permite que el aumento anual sea de hasta 10% si la inflación llegara a ese nivel. Eso bajo mutuo acuerdo de las partes. Ese método de cálculo no aplica para los contratos de alquiler de viviendas cobrados en dólares. Sin duda alguna, un juego de números que mes a mes, mientras tanto la inflación no se dispare, como ocurrió, por ejemplo, hace aproximadamente un par de años, beneficiará a las personas que tienen que pagar todos los meses la mensualidad correspondiente al alquiler. Recordemos, como lo veíamos en la información, eso siempre y cuando el contrato esté definido en colones. Y nada más para finalizar, pues determinar el dato específico que dio a conocer hoy el INEC en cuanto a la inflación, el costo de la vida de septiembre, que fue negativa de menos 0.14%. Desde Tibás, esta es la información que tenemos, don Paul, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Vamos a nuestra primera pausa y al volver Israel conmemora un año del ataque de Hamas que dejó una profunda huella en su sociedad. Mientras tanto, grupos pro-Palestina protestan en Costa Rica por lo que consideran el inicio de un genocidio. Ya volvemos. Esta noche. Gracias por continuar con Extra Noticias. Un grupo de manifestantes se hicieron presentes en las afueras de la Asamblea Legislativa pidiendo al Estado posturas claras sobre la situación entre Israel y Palestina. Jeffrey Naranjo nos tiene todos los detalles desde las afueras del Congreso. Jeffrey. Gracias, compañeros. Muy buenas noches. Efectivamente, ni la lluvia detuvo a decenas de personas que se hicieron presentes acá afuera de la Asamblea Legislativa, miembros de la Red en Solidaridad con Palestina, diputados y varias personas que se manifiestan solicitando al Estado costarricense tomar una postura clara ante la situación actual que se está viviendo entre Israel y Palestina en Oriente Medio. Precisamente en este momento se están desarrollando algunas dramatizaciones, actividades que tratan de visibilizar lo que vive el pueblo palestino, lo que se vive en este lugar de Oriente Medio, y que fue hace exactamente un año que se produjo el ataque por parte de Hamas hacia el territorio, dando inicio la guerra entre estos dos territorios. Se acentuaron los ataques, se acentuó el conflicto y por tanto fue cuando varios bombardeos, varias diferencias fueron acrecentando el número de víctimas de un conflicto que ya se ha dado por muchísimas décadas. Precisamente vemos en este momento en imágenes parte de las dramatizaciones del performance que se realiza en esta actividad, donde varias personas desde a eso de las 5 de la tarde se hicieron presentes para manifestar su posición sobre este tema. Vemos bastantes personas que con sombrilla en mano han manifestado varios discursos, varias consignas en contra de lo que realiza Israel en el territorio palestino, en la Franja de Gaza y demás, que es parte de lo que han mencionado como parte de las consignas y los discursos. Vamos a escuchar parte de la dramatización del performance que una de las participantes está realizando en este momento. Veamos. Colectivos se manifestaron afuera de la Asamblea Legislativa pidiendo al Estado costarricense tomar posición ante la situación actual que se vive entre Israel y Palestina. Hoy estamos conmemorando un año del recrudecimiento de todas las acciones genocidas del ente sionista que ocupa las tierras de Palestina ilegalmente, porque ellos llegaron a las tierras palestinas en 1948, incluso mucho antes de 1948, a robar las tierras de los palestinos, que eran tradicionalmente tierras palestinas, y ellos llegaron a robarlas, a hacer asentamientos, y desde ese momento empezaron el genocidio. En realidad decimos que el genocidio empezó incluso antes de 1948. Por nada menos que del asesinato de más de 40.000 personas en Gaza y en otros territorios ocupados de Palestina por parte del Estado ilegítimo de Israel. Son 40.000 personas que desgraciadamente
tanta información que hay hoy en día nos hace tal vez ver simplemente un número, pero pensemos. Y también lo que manifiestan las personas que se hicieron presentes acá afuera de la Asamblea Legislativa, incluso los diputados, porque este tema ha llegado numerosas veces al plenario, pero como vemos no hay una moción, no hay una declaración, una posición contundente que reúna de manera unánime los criterios que tienen las distintas fracciones, pues algunas se han manifestado en favor de Israel y otras en favor de Palestina, y en el caso del gobierno, del Poder Ejecutivo, tampoco existe, según los mismos diputados señalan, una posición clara a escala internacional, a nivel de cumbres internacionales, a nivel de las Naciones Unidas, de la posición que tenga nuestro país ante esta situación, y es precisamente lo que estos manifestantes que están acá piden que el Estado de Costa Rica se pronuncie. Precisamente nos encontramos con uno de los miembros de la Red de Solidaridad por Palestina. ¿Cuál es su nombre? Estamos en vivo por Extra Noticias. Daniel Castañeda. Daniel, comentarnos un poco la situación que los motiva a ustedes a venir hoy acá a manifestarse, y parte de esto que mencionaban los diputados de que no hay posiciones claras a nivel de nuestro país sobre este tema. Ok. Bueno, lo que nos motiva a nosotros y nosotras venir aquí a manifestarse es porque desde hace ya un año se ha cumplido una intensificación del genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Desde hace 76 años existía Palestina, pues esa tierra estaba habitada y sin embargo fue desplazada, fue asesinada, muchos niños, familias que tenían siglos de vivir ahí, fueron masacrados para, es más, se haya extendido de emitir cualquier declaración en la ONU, y se ha extendido en las votaciones sin dar justificación al caso. Escuchábamos parte de lo que manifiestan los miembros de la Red de Solidaridad por Palestina, que son quizás el colectivo que mayoritariamente se hizo presente a esta manifestación, donde, como les comentábamos, también se hicieron presentes algunos diputados, principalmente de la fracción del Frente Amplio, y en este momento, luego de haber escuchado algunos discursos, algunas consignas que les mostramos en la información anterior, pues se está desarrollando un performance, una dramatización que busca ilustrar precisamente parte de lo que las personas viven actualmente en Oriente Medio, un conflicto que ha perdurado por décadas y que aún no vislumbra una solución definitiva. Compañeros, esto es parte del reporte que les tenemos desde afuera de la Asamblea Legislativa sobre esta manifestación. Cabe destacar también que en horas de la mañana se desarrolló un foro en esta misma materia, precisamente porque fue el 7 de octubre del año anterior que se dio este ataque que intensificó la cantidad de muertes y el nivel que ha tomado este conflicto a nivel internacional. Es el reporte que les tenemos, compañeros. Ustedes continúan con más información. Gracias a Jeffrey por el detalle. Y es que hoy se cumple precisamente un año del ataque de Hamas a Israel, que dejó 1.195 personas asesinadas. Llevamos así las dos caras de la moneda de este conflicto que cumple un año y que todavía está por intensificarse. Vamos a esta hora a hacer un adelanto de lo que nos preparan nuestros compañeros de deportes para tiempo extra a partir de las 7 de la noche. Pedro Retana, con los detalles. Pedro. Gracias, don Paul. Esta noche repasaremos los pecados de Vladimir Quesada, que terminaron precipitando su salida del banquillo morado, y le contaremos qué hace falta para que José Yacone se convierta en nuevo entrenador del equipo morado. Además hablaremos de Alajuelense, que se mantiene en Guapiles preparando el partido de este miércoles, la semifinal del torneo de Copa contra el Santos, y tendremos información de la selección nacional y algunas contradicciones que empiezan a aparecer en el discurso de Claudio Vivas cuando intenta explicar por qué convoca. Hace tan solo unos años, la empresa Lunasa era una empresa pujante que daba trabajo no solo a venezolanos, sino también a vecinos de Esparza. ¿Qué pasó con esta empresa? ¿Qué pasó con el motor de esta industria de capital venezolano, que pertenece incluso al gobierno de Venezuela? Nuestro compañero Alberto Cuadra visitó la zona y nos cuenta lo que él descubrió en este lugar. Alberto. Gracias. Bueno, han pasado cerca de 36 meses, más de 1.116 días desde que esta empresa de capital venezolano y también con algunos administradores, inclusive costarricenses, decidieron cerrar
pues lo que sería la empresa Alunasa, esa empresa que era un ejemplo regional, era una empresa que estaba dando millones de colones, no solamente a Costa Rica, sino también millones, estamos hablando en impuestos, millones también a la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, ¿cómo fue el descalabro de Alunasa? ¿Qué fue lo que pasó? Varios meses donde se dieron los escándalos de que lamentablemente pues estaban haciendo cuestiones con el dinero que no eran debidas, inclusive algunas también noticias de corrupción, y que esto dieron al trasto con una pues empresa que era a nivel nacional y también a nivel regional un total ejemplo. Veamos la siguiente información, el siguiente reportaje que hicimos luego de 36 meses de que cerrara Alunasa. Fue una empresa ejemplo regional, ganancias millonarias que se fumaron por la mala administración del gobierno venezolano. Acusaciones de corrupción que terminaron por acelerar su caída. A 3 años de su cierre volvimos a Juan y Lama de Esparza, locación donde se encontraba CVG Alunasa. Esto es lo que queda. Portones cerrados y vehículos a lo interno que demuestran que aún hay presencia venezolana en sus instalaciones y en casas de lujo que se encuentran a su alrededor. Todo se desgasta con el tiempo y nadie lo puede tocar. Yo entré más o menos en 1993, entonces son muchos años de trayectoria, ¿verdad? Fui despedido hace 4 años, al igual que todos mis compañeros, por un cierre operativo. Entonces, en tantos años de historia, digamos, yo primero entré como técnico en electrónica y con el tiempo me fui posicionando en algunos otros puestos y la mayor parte del tiempo administrativo la tuve como jefe del departamento de electrónica. Nos convirtió en una gran familia, digamos, y por eso tantos años después del cierre incluso, siguen habiendo nexos, ¿verdad? Tenemos un grupo de WhatsApp ahí que se mantiene abierto y cada vez que hay alguna novedad, pues ahí se informa para mantener como ese contacto, ¿verdad? Y se nota siempre en los comentarios esa añoranza de que ojalá que Alunasa pudiera reabrir. Don José Luis Rosales fue uno de los encargados del mantenimiento de la parte electrónica de la maquinaria, que aún se encuentra en el lugar. Esta aún permanece en los grandes almacenes, equipo de alta calidad valorada en más de $4 millones, que se desgasta con el paso del tiempo. Esto fue devastador, ¿verdad? En el sentido de que Alunasa le significaba al país un ingreso de aproximadamente 6.000 millones de colones anuales. Al vaciarse esa entrada de dinero, pues obviamente nos afectó grandemente, ¿verdad? Tengo muchos compañeros de trabajo que después de 4 años todavía no se han logrado colocar por diferentes circunstancias. Algunos eran muy especialistas en procesos muy dedicados de Alunasa, que fuera de Alunasa, pues esa mano de obra en realidad ya no es calificada. Mientras esto ocurre, unos 400 trabajadores quedaron en la calle. Una parte aún no se reponen y siguen desempleados. El alcalde de Esparza, don Bienvenido Venegas, confirma esta situación que viven sus coterráneos. Nosotros consideramos que si hubiera un empresario que tenga interés en desarrollar nuevamente esa planta, en abrirla, pues sería a través de ese empresario que pueda hacer los contactos directamente con el gobierno de Venezuela y volver a tener esa posibilidad. Hace poco estuvieron unas autoridades acá de Venezuela que estuvieron aquí en la planta, pero cuando traté de contactarlos ya no pude hablar con ellos, ya se habían ido del país. Fue un viaje relámpago a Costa Rica. El cierre de esta empresa no solo afectó a sus trabajadores. Deudas millonarias a la caja y a los bancos terminaron por dar un golpe a todos los costarricenses que aún no se salda. Los gobiernos han pasado y pese a que se ha prometido su reapertura, la realidad es que nada de esto se concreta. No, desgraciadamente tenemos que reconocer que todavía hay mucha gente que no ha conseguido empleo, que anda lo que llamamos chambeando, ¿verdad? Ganándose con algunas oportunidades de trabajo que le salen en algunos lugares, ¿verdad? Pero mucha gente que está sin trabajo, que inclusive no tenía la edad para pensionarse y ya de cierta edad y no han podido reincorporarse al mercado laboral. De su época dorada solo quedan los escándalos de corrupción, lavado y deudas. Mañana, ¿qué dicen las entidades y el gobierno sobre estas deudas con los costarricenses y trabajadores? ¿Qué va a pasar con Alunasa? Hemos venido avanzando de una manera muy satisfactoria para que se les pueda pagar a los extrabajadores y ya próximamente podremos decir que la empresa le va a haber cancelado la totalidad a estos 7 trabajadores faltantes. Lo veremos en otra entrega sobre el tema de esta empresa millonaria que Venezuela logró quebrar y que parece imposible de levantar.
Se ha avanzado, pero bastante lento. Son más bien 1.300 millones los que se le deudan a la Caja Costarricense del Seguro Social, y eso también obligó al Tribunal Penal de Punta Arenas a solicitar o a elevar una orden de captura hacia el último gerente que tuvo Alunasa, el último gerente activo que tuvo Alunasa, Pablo Emilio Turmeros Astros, esta persona que en estos momentos pues está siendo buscada por la justicia costarricense. Este sería el informe que tenemos hasta el día de hoy. Mañana más información, Pablo. Así es, Alberto, estaremos muy pendientes a este reporte sobre la situación de Alunasa y sobre todo la deuda que mantiene con la Caja Costarricense del Seguro Social, así como también cómo se maneja el fideicomiso en un banco estatal sobre sus activos. Hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias también a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio. A las 9 de la noche mi compañera Karina Garay tendrá mucha más información. Muy buenas noches, que la pasen bien.